cada uno de ustedes. Podemos decir que el Señor te bendiga en plenitud, que es lo que significa Shabbat Shalom. Es toda la bendición del Señor acompañada en este día. Que Dios te bendiga abundantemente. Bien, esta mañana vamos a tratar un tema un poquito tal vez difícil para algunos, pero estamos en el proceso de ser nosotros ciudadanos para el reino de los cielos. El tema tendrá que ver con la conducta en la casa de Dios, con reverencia, así le hemos titulado. Y obviamente nosotros pensamos algún día ser parte de la adoración celestial. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 15 dice que somos una gran familia. Nosotros juntamente con los seres celestiales llegamos a formar parte de la gran parentela de Dios, la familia de Dios. Y por tal motivo, en perspectiva de ser adoradores en la corte celestial, necesitamos prepararnos aquí en la tierra para esa escena gloriosa. Nadie se siente ofendido. Las mamás que tienen niños pequeños, siéntase con toda libertad de poder ir al lugar donde se ha hecho provisión. Si los niños están un poquito inquietos, tenemos esa ventaja, esa bendición de poder tener un lugar donde pueden estar cómodas. Bien, así que voy a empezar citando la escritura en esta mañana y después el tema va a ser una serie de declaraciones basado en Joya de los Testimonios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 3, la visión de la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 3, dice la escritura: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? El versículo 4 sigue diciendo: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Te invito a inclinar el rostro para orar. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, una vez más permite que al abrir tu palabra podamos ser guiados en el estudio de ella a través de tu Santo Espíritu, que pueda darnos discernimiento espiritual para poder entender tu palabra como tú quieres que la entendamos. Nos dedicamos a ti en esta mañana, pedimos tu bendición, lo hacemos con humildad y con respeto, en el nombre de Jesús, amén. Bien, más adelante Dios le da algunas especificaciones a Moisés para el pueblo, y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 de Éxodo. En el versículo 6, Dios tiene una entrevista con su siervo Moisés y le da algunas instrucciones. El versículo 6 del capítulo 19 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel:
La semana pasada en la guía de estudio de la escuela sabática hablamos que Dios es un Dios santo y espera que su pueblo se pueda santificar también. ¿Recuerdan ustedes? Estudiamos la semana pasada. Bien, saben, Dios manda construir un santuario. Estudiamos esta semana allí en Éxodo 25, versículos 8, la consagración. Da las instrucciones en relación al modelo, le muestra a Moisés y obviamente hay instrucciones específicas. En el libro de Levítico, capítulo 19 del libro de Levítico, versículo 30, encontramos lo siguiente. Dice, ¿lo encontramos? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Es claro el concepto? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Luego vamos adelante al 26:2 y exactamente dice lo mismo. 26, versículo 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. ¿Ustedes recuerdan algún incidente desagradable cuando no se siguieron las instrucciones dadas por el Señor al pueblo de Israel? En Levítico 10, ¿conocen la historia? Levítico 10. ¿Recuerdan ustedes? Dios había dado instrucciones específicas a su pueblo acerca de la construcción del santuario, acerca de quiénes podían oficiar en el servicio. Él mismo le dio el modelo a Moisés para que construyera el mobiliario, los muebles en el santuario, y también descendió fuego del cielo y el altar del incienso que estaba en el centro del lugar santo fue encendido por Dios. Entonces el versículo 10 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué fue una acción tan drástica de parte de Dios? ¿Es drástica o no fue drástica? Fue drástica. ¿Por qué razón? Porque Dios había dado previamente las instrucciones específicas. Ahora, si Dios nunca hubiera instruido al pueblo de Israel en relación a cómo acercarse a las cosas santas, Él eligió a los levitas, le dio instrucciones específicas a través de Moisés. Si Dios no hubiera dado instrucciones específicas, podríamos decir fue injusto, fue drástico. El pueblo no sabía, lo hicieron por ignorancia. Pero cuando Dios habla de una manera clara y precisa, entonces nosotros somos responsables. Cuando Él nos da un escrito está, nosotros somos responsables por la luz o por la instrucción que hemos recibido. Ahora, la Biblia habla de eventos de manera muy general. No puedo, en esta mañana, podría hablar o tratar cada uno de ellos de manera específica, sería un tema, un sermón para cada uno de estos puntos. Pero quiero ir nada más de manera rápida para presentar algunas declaraciones de la inspiración en relación a la conducta en la casa de Dios. Otro incidente desagradable más o menos lo encontramos ahí en 2 de Samuel capítulo 6. ¿Ustedes recuerdan? El arca había sido capturada por los filisteos. Cuando tuvieron ellos enfermedades, plagas, tumores, regresaron el arca. Y el arca vino allí y la dejaron en casa de un israelita. ¿Ustedes se recuerdan? Mire, en el versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios, es 2 de Samuel capítulo 6 versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab,
donde había estado el arca, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, ¿era la manera como Dios había especificado que tenía que cargarse el arca? No. ¿Quiénes tenían que cargar el arca? Los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran los destinados para cargar el arca. El resto de los levitas podían cubrir los objetos del santuario, pero solamente los sacerdotes, hijos de Aarón, eran los únicos que podían cargar el arca. De otra manera, el resto de sacerdotes levitas podía morir. Pero aquí, y yendo en contra de una instrucción clara, la pusieron en un carro nuevo, en una carreta tirada por bueyes. Y los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, conducían el carro, y todo el pueblo de Israel se alegraba y iban ahí. Dice, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, pregunto esta mañana, ¿consideran que la intención de poder sostener el arca, de que no cayera, era buena o era mala? Era buena. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó él allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué le parece? ¿Otra medida drástica? Otra situación que aparentemente a nuestro juicio podría parecer injusta, pero Dios había dado instrucciones específicas. ¿Sabe que después de este incidente David ya no quiso llevar el arca porque tuvo temor de llevar el arca a la ciudad de David? Y la dejaron en casa de Obed-edom. Estuvo 3 meses y Dios bendijo a la casa de Obed-edom. Ahora, ¿por qué los hijos de Abinadab no fueron bendecidos, más Dios le quitó a uno? Yo quiero entender que la manera y la actitud, la manera de conducirse, la conducta y la actitud no era la correcta. Varios años estuvo en la casa de Abinadab y no recibieron bendición. Pero cuando transportaron el arca de ese incidente de donde Usa muere y la llevan a la casa de Obed-edom, está 3 meses ahí, y Dios bendice grandemente a Obed-edom y a su familia por tener el arca. Pero Obed-edom tenía una actitud y una conducta correcta para tratar las cosas sagradas. Y después David hace llevar el arca a la ciudad, y viene con celebración, viene con danza, finalmente la pone en una tienda. Ahora voy a dejar aquí este asunto. En la visión de Ezequiel vemos nosotros cómo los seres vivientes, que son ángeles, tenían varias alas, y cómo los ángeles que estaban en la presencia de Dios se cubrían los rostros al estar en la presencia de Dios. Dios es un ser santo y espera que su pueblo pueda entender el asunto de la santidad, para que nosotros podamos adoptar una conducta apropiada cuando nos reunimos para rendir culto. Estamos en ese proceso de aprendizaje, estamos ahí. Vamos a ver algunas declaraciones, el resto van a ser citas de la inspiración. Noten ustedes, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob en Betel? Tuvo miedo y él dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra, este lugar, es la puerta del cielo. El canto de alabanza, noten ustedes, la oración, 2,
las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, tres cosas: canto de alabanza, la oración y las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia celestial. Nuestra meta no es quedarnos aquí, estamos de paso. Nuestra meta es estar en la Canaán celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ha habido un cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Dos cosas: hábitos y costumbres con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápido su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviera naturaleza temporal. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido o indiferencia. Esta cita, hay un capítulo en Joya de los Testimonios, tomo 2, que se titula específicamente La conducta en la casa de Dios. Si quiere documentarse bien, dele una leída y ahí tenemos mucha información. ¿Qué sigue diciendo la inspiración? Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, ¿deben hacerlo de qué manera? Con decoro, pasando quedamente a sus asientos. Sigue la cita: la conversación común, los cuchicheos, las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del culto. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Ahí están las páginas. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Ahora, no es una regla general, pero dice algunas veces. Es para que nosotros nos evaluemos. Dice ahí los jóvenes, pero pregunto, ¿es específicamente para los jóvenes o puede ser que nosotros como adultos en algún momento podemos caer en una situación donde entramos en el cuchicheo? Bien, la instrucción es para todos. Ahora, siempre que estoy acá, como yo estoy de frente hacia afuera, veo en muchas de las ocasiones cuando un servidor está acá, mucha gente, adultos y niños, y que están afuera completamente. Y he tenido siempre ese signo de interrogación. A veces hermanos que son dirigentes los veo afuera. Y el signo de interrogación es, bueno, para mí, o sea, lo más correcto es deberíamos de estar acá. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces mi esposa, aunque tenemos niños, procura tenerlos acá enfrente. Son tremendos y en algún momento tendrá que ir al lugar, pero en la mayoría de las ocasiones ella lucha para que puedan estar acá adelante. Yo no puedo ayudarles, son 4 y son tremendos, pero estamos en esa lucha, Vamos a la siguiente. No es extraño que nuestras iglesias sean débiles y que no tengan esa piedad profunda y ferviente que debieran tener. Nuestras costumbres actuales, que deshonran a Dios y rebajan lo sagrado y celestial al nivel de lo común, nos resultan contrarias. Es demasiado cierto
que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse, no se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y exaltado. Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, perfectas y exactas. Hace la pregunta, ¿ha cambiado su carácter? ¿No es el Dios grande y poderoso que rige el cielo de los cielos? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos, para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que los judíos, pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. ¿Qué les parece estas declaraciones? ¿Por qué razón nosotros tenemos más motivos para ser más reflexivos que los judíos? Tenemos más luz, a mayor luz, mayor responsabilidad. Nosotros estamos de este lado de la historia. Para los judíos, para el pueblo de Israel, el Mesías era una promesa. Para nosotros ya se cumplió. Estamos de este lado, estamos en la frontera de la Canaán celestial. Estamos casi a la entrada. Estamos por entrar. Estamos en el final de la historia de este planeta. Por esa razón tenemos mayor luz, y a mayor luz, mayor responsabilidad. Por eso debiéramos de ser más reflexivos. Casi todos necesitan que se les enseñe cómo conducirse en la casa de Dios. A causa de la irreverencia en la actitud, noten ustedes, dos cosas: actitud e indumentaria, y el comportamiento, tres cosas. Por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. A causa de la irreverencia en la actitud. ¿Cuál sería una actitud inapropiada? ¿Cuál sería una actitud inapropiada? Vengo, pero ¿estoy o no estoy? No importa quién predique. Parece que es una falta de respeto, de irreverencia, o sea, no nos ubicamos en la actitud. La indumentaria, la vestimenta. A veces sí, fue demasiado largo, pero demasiado escotado. El asunto de las joyas. Yo le puedo dar un estudio. Lo que dice Timoteo, lo que dice Pedro, lo que dice Isaías. Con todo esto, todavía puede haber alguien que no está convencido. Pero cuando entramos en principios, si hay un principio que esté involucrado, los principios son radicales, no son negociables como las reglas. Las reglas son negociables, pero los principios son permanentes, son radicales. Y en Génesis 35, yo encuentro un principio involucrado. Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí o no? Ese es un principio, el primer mandamiento: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Génesis 35 versículo 2 dice: Dios le apareció a Jacob y le dijo: sube a Betel, aquel lugar que me aparecía a ti cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Recuerdan cuando iba huyendo por su vida? Iba para la tierra con su parentela. Llegó ahí, tuvo temor, se sintió solo, Dios estaba a su lado, tuvo la visión. Ahora en Génesis 35, dos de los hijos de Jacob habían dado muerte a los siquemitas, y a la ciudad la pasaron por fuego, y Jacob rasgó sus vestidos, lamentó la situación y le reprendió a sus hijos: ¿por qué habéis hecho esto? Me habéis hecho abominable ante las naciones de la tierra. Ciertamente nos van a perseguir, yo no tengo ejército. Dios se le aparece a Jacob y le dice: sube a Betel y haz un altar al Dios que se te apareció en aquel día que huías de tu hermano Esaú. ¿Estás en problemas? ¿Recuerdas que yo te salvé? ¿Recuerdas que yo intervení de una manera específica?
ahora tienes problemas otra vez, yo te voy a bendecir, pero ve a los tuyos y diles que quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Léanlo. ¿Alguien lo tiene? Génesis 35:2. ¿Sí? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Vamos a leer el 1. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué le parece? Y luego va y le dice: quitad, mudad los dioses ajenos. ¿Sí? Ahora, ¿qué eran estos dioses ajenos? Versículo 4. Versículo 4. ¿Qué eran estos dioses ajenos? Así dijeron Dieron. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que los habían en poder de ellos, y a los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Qué le parece? ¿Qué constituía los dioses ajenos? Ahora, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Principio, sí o no? Y cuando hay principio no se discute. A veces yo me he tomado el tiempo de explicarle a la gente, ¿verdad? Aquí hay un principio. Por todo lo demás usted me puede argumentar. Por Timoteo, por Pedro, por Apocalipsis 10, 17, por Isaías 3, usted me puede argumentar. Pero aquí hay un principio y los principios no son negociables. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios es claro. Por eso dice: a causa de la irreverencia en la actitud, la indumentaria y el comportamiento, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que no se habían congregado para rendirle culto. ¿Se entiende el concepto? Bien. En todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo y con frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia debe de hacer de la palabra de Dios su norma y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. La educación y preparación de los jóvenes debe ser de un carácter que se ensalce las cosas sagradas y estimule la devoción pura a Dios en su casa. Muchos de los que profesan ser hijos del Rey Celestial no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Dios ha de ser reverenciado. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. El corazón de cada niño debiera ser profundamente impresionado con esta sensación del invisible. Padres, elevar la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos, ayudarles a entretejer a Jesús en su experiencia, enseñarles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos: Dios está aquí, esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. El santo y sublime que habita en la eternidad me mira, escudriña mi corazón y lee los pensamientos y actos más secretos de mi vida. Padres, tened cuidado en cuanto al ejemplo y a las ideas que inculcáis a vuestros hijos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La mente delicada y susceptible de los jóvenes forma un concepto de las labores de los siervos de Dios por la manera en que sus padres las tratan. Muchas cabezas de familias hacen del culto un asunto de crítica en casa, aprobando algunas cosas y condenando otras. Así se critica y se pone en duda el mensaje de Dios a los hombres y se lo hace tema de liviandad. Solo los libros del cielo revelarán qué impresiones hacen sobre los jóvenes
estas observaciones descuidadas e irreverentes. Ahora, ¿sucede esto? ¿Es común? Normalmente sí, lamentablemente, desafortunadamente sí. En algunas ocasiones, al regresar, mientras se participa de los alimentos, a veces viene la crítica y empezamos a... Ahora, no tienen idea los que somos padres el mal, si las críticas son negativas, no son edificantes. No pregunten el día de mañana por qué nuestros hijos no están en la iglesia. Porque el enemigo de las almas nos ha utilizado a nosotros como padres para que ellos abriguen una idea que los va a alejar el día de mañana para siempre de la casa del Señor. Se lo digo porque así es. Si nuestros comentarios no son edificantes, si no tiene algo edificante que comentar, mejor no lo comente. Para ver críticas y errores. Otra cosa. A veces sabemos, hermanos, que somos especial en señalar lo que está mal. Se está introduciendo Babilonia en la iglesia. Pero en lugar de ir uno a uno con mi hermano, a quien tengo que decirle uno a uno, esa es la regla, ya lo expliqué hace 15 días. Voy con otra persona y le digo, mire, esto está mal. O voy con fulano, esto está mal. ¿Es esa la regla? ¿Es esa la manera correcta? No. Nuestro privilegio y responsabilidad es instruir al débil. Vosotros que sois espirituales, dice Gálatas 6, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. No lo divulgues, no vayas con terceras personas, este lo va a decir a otro, y ahí va creciendo como una avalancha de nieve, y finalmente va a tener su efecto negativo contra la congregación. Es lo que el enemigo de las almas quiere. ¿Ustedes han oído de grupos independientes que critican a la iglesia? ¿Es eso edificante? La crítica empezó ¿dónde? ¿Con quién? Con el enemigo de las almas. Si tus comentarios no son para edificación, no los comentes. Ten cuidado. Cuando regreses a casa, evalúa qué es lo que dices. Ten cuidado, porque el día de mañana, recuerda, todo hay un registro, todo se lleva a un registro. Si por alguna razón hemos caído en esa situación, que Dios nos perdone y que nos ayude a enmendar. Por eso estamos aquí, estamos aprendiendo. Mi trabajo es poder instruir a la congregación, es poder decir, esta es la manera. Bien, cuando se ha suscitado una iglesia y se le ha dejado sin instrucción acerca de estos puntos, ¿quién ha descuidado su trabajo? Un servidor. El predicador ha descuidado su deber y tendrá que dar cuenta a Dios de las impresiones que dejó prevalecer. Por eso esta mañana, hermano, quise presentar las citas de la inspiración. Hay mucho más. Lee Joyas de los Testimonios, tomo 2, hay un capítulo titulado La conducta en la casa de Dios. Y ahí vamos a encontrar suficiente información. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, dice 1 Corintios 14:33. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. La revelación es progresiva. Tal vez tú te puedes preguntar, pero bueno, en medio de una conducta dinámica donde las cosas están cambiando y no son igual, claro, el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, prácticamente estuvo fuera de los parámetros tradicionales de sus días. Porque los dirigentes religiosos habían ido al otro extremo,
¿cómo lo ilustro? Aquí tengo un reloj y me está diciendo que debo de terminar. Ustedes ven la parte de la orilla, la orillita, el centro aquí. Estos son los principios. Me tiembla mucho la mano, ¿verdad? Significa que ya estoy en la tercera edad. Ahí. La teología del centro está fundada en los principios. Jesús jamás transgredió un principio, vino a enseñar la teología del centro. Pero los hermanos dirigentes religiosos, fariseos, saduceos, herodianos, los esenios eran los más recalcitrantes, los más extremistas, esenios. Siempre estuvieron más interesados en los detalles. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes recuerdan la experiencia del pueblo de Israel, Deuteronomio 7. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando entren a la tierra que yo les voy a dar por heredad, no van a permitir que sus hijos se unan con otras naciones, porque las otras naciones los van a arrastrar tras sus dioses, los van a desviar y los van a llevar a la idolatría. Y el mensaje profético fue de esa manera: tengan cuidado de no hacer alianzas mixtas, porque van a servir a otros dioses, y por esta causa Dios va a levantar a otra nación para que los juzgue, y los van a llevar en cautividad, los van a poner en disciplina, pero de allá yo voy a traer a un remanente. Vinieron los asirios y llevaron cautivos al pueblo de Israel. Vinieron los babilonios y llevaron cautivo al pueblo de Judá, y ambos tuvieron que vivir la disciplina en tierra ajena. Pero había un remanente. Cuando regresan para reedificar la ciudad de Jerusalén, el pueblo que regresó pensaron de la siguiente manera: para que no nos suceda lo que le sucedió a nuestros antepasados, vamos a ser muy cuidadosos con la ley y los profetas. ¿Saben una cosa? El diablo, el enemigo de las almas, es muy sutil, y él, cuando no jala, cuando no te saca de la iglesia y te lleva a la apostasía, si tú quieres ser religioso, dice: oh, yo te doy un empujoncito, yo te ayudo, yo te voy a empujar. Y llegamos al otro extremo, que es el fanatismo. Primero lo sacó a través de la apostasía. Lo sacó, Dios envió el juicio. Cuando regresaron, querían ser religiosos, muy cuidadosos, dijo: yo les ayudo y les doy un empujoncito, y el empujoncito fue al otro extremo. Extremistas. 623 reglas en relación al sábado. No puedes caminar más de 1 kilómetro, no puedes escupir, es pecado. De tal manera que cuando Jesús viene, no podía sanar el sábado porque estaba transgrediendo el sábado. Pero había una máxima de los judíos que decía que si una oveja o un animal, el asno o el buey, caía en un hoyo, se quebraba la pata, ellos podían ayudarlo, sacarlo. Era una máxima. Y Jesús dice: ¿no es más importante un hombre que tu oveja? ¿Notamos? Al extremo, la otra tendencia. A eso se le llama la teología de las orillas, basado en tradiciones y mandamientos de hombres. Los dirigentes religiosos de los días de Jesús estaban más interesados en las formas, pequeños detalles, olvidándose de la teología del centro. ¿Está claro el concepto? Los pequeños detalles eran motivo de crítica. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Marcos 7. Y ahí el punto era la tradición de los ancianos. Empeñados en criticar, en ver los pequeños detalles, dónde están mal tus discípulos, pero olvidaban el amor. ¿Por qué vosotros también invalidáis el mandamiento de Dios, diciendo: si una persona dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero dice es corbán? Esta mañana estudiamos, esas son las ofrendas levíticas, corbán. El holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, ese era corbán. Todo lo que tengo para ayudar a mi padre, y no le dejáis ayudar a su padre. Invalidáis el mandamiento por vuestra tradición. Teología de las orillas. En Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El centro es el amor a Dios
y el amor a tu prójimo. Así que los extremos están mal, ni el liberalismo, ni el conservatismo. Procuremos ser equilibrados. Que Dios pueda bendecirte, iglesia. Y si tienes algo que decir, dile a la persona, acércate con amor, contacto, si tienes todos los argumentos y recursos, ¿verdad? Acércate con amor y de esa manera no solamente vas a recibir bendición, sino estás contribuyendo para la edificación de tu iglesia. No lo lleves a otro y otro a otro. Enfrenta a la persona con amor y contacto, muéstrale cómo. Usa la Biblia, usa el espíritu de profecía y edifica tu iglesia. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más.